Juventud, empecemos a trabajar de nuevo. Estábamos en nuestra famosa guía de problemas guiados. ¿Ah? Problemas guiados. Ahí tenemos el que viene. Un intercambiador de calor. Se debe enfriar etilenglicol. Nos dan el calor específico a presión constante, 2,56 kJ por kilogramo grados Celsius, y se tiene un flujo de masa de 3,2 kilos por segundo que entran a 80 grados y salen a 40 grados. Entonces nosotros tenemos un sistema, ¿verdad? Un sistema que se llama intercambiador de calor. Tenemos un sistema que se llama ahora intercambiador de calor. Entonces acá tenemos lo que entra y acá tenemos lo que sale. Y acá tenemos la variación de la energía interna, energía que entra y energía que sale. Hablamos nosotros que la energía podría ser la que entra, podría ser calor o podría ser trabajo. Y eso que entra, ¿verdad? Calor que entra, trabajo que entra. Y evidentemente acá tendríamos calor que sale y trabajo que sale. Eso es. Y este sistema se llama intercambiador de calor. Listo, ahí está el esquema del problema. Bien. Veamos. Trabajo que entra, no hay. Trabajo que sale, no hay. Así que la energía, la única que está entrando es calor y la que está saliendo es calor. Entonces nosotros deberíamos decir ahora, el intercambiador tiene una entrada y una salida de una sustancia 1. Entonces, esta vamos a colocar el etileno. El etileno tiene un calor que entra y el etileno tiene un calor que sale. Y luego, ¿verdad? Usando agua se enfría. Entonces tenemos otro calor, ¿verdad? Que entra, que es agua. Tenemos el calor que entra del agua y el calor que sale, ¿verdad? Del agua. Y variación de la energía interna, no se queda nada acá adentro. Variación de la energía interna, el régimen es transitorio, ¿verdad? No hay. ¿Ya? No hay. Porque todo el calor que entra es el calor que sale. No hay nada acumulado, no hay nada acá adentro que estemos haciendo.
que permita que esto se vaya incrementando. No, Profesor, porque ambos pasan. profesor, disculpe, hay gente en la sala de espera, disculpe. Lo dejé afuera. ¡Oh, hay varios! Pues. Eh, Está puede hacer Daniel, Diego, Matías. puede hacer que entren automáticamente, profesor, también. Sí, apreté a admitir todo, pero no me hizo caso. Ah, profesor, ¿y por qué entonces todo el calor que entra sale? Porque como es a régimen permanente, esto está entrando a 80 y sale a 40, no se está quedando ningún pedazo acá adentro. Y en el otro, y todo el tiempo lo mismo, ¿verdad? Si se estuviera quedando energía, esto estaría aumentando la temperatura, la temperatura, y no se mantendría la entrada y la salida constante, Ah, ya, ¿ya? ya, Porque eso tendríamos que tener otra masa acá que esté aumentando el calor que se quedó. ya. Porque como el calor es un número, si acá entran 50, tienen que salir 50. O Ujú, gastarse 50. O sí. gastarse acá adentro algo y sale la diferencia. ¿Mm? Pero acá nos dicen que entra y sale y entra y sale. ¿Verdad? Entra y sale. Entonces tenemos algunos datos. Glicol. El calor que debe enfriar el etilenglicol, ¿verdad? Ahí está la capacidad, el calor específico a presión constante. Tiene un flujo, tenemos la masa y tenemos el delta T. Entonces, tenemos la masa, este es rojo, masa roja. La masa del etileno, ¿verdad? Punto, porque la dieron por unidad de tiempo. 32 kilogramos por segundo. Kilogramos por segundo. Temperatura de entrada, 80 grados Celsius. ¿Está bien? Ujú, Sale, temperatura de salida a 40. Temperatura de salida, 40. La masa de entrada, el glicol, tiene que ser igual a la masa de salida del glicol. No hay nadie que se esté robando masa, que haya un estanque que esté acumulando acá adentro o esté saliendo por otro lado. Masa de entrada igual masa de salida. sí. El agua determina la tasa de transferencia y el flujo másico del agua, pero tenemos la masa de entrada del agua que nos están preguntando y tiene que ser igual a la masa de salida del agua por unidad de tiempo. Tenemos el C sub P de la masa y tenemos la temperatura de entrada del agua que vale 20 grados Celsius y tenemos la temperatura de salida del agua igual 70 grados Celsius. Profesor, en ese caso, si calculamos el calor con esa temperatura inicial y final, nos daría negativo. Épale, Y épale. no, 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 pues, ¿por qué no? mira, de la ecuación de balance, energía de entrada menos energía de salida igual cero. Mm, ¿Está bien? Porque eso es igual a lo que está acá adentro. Energía de entrada, masa del glicol. ¿Está bien?
punto por el C sub P del glicol y por el T de entrada del glicol. Más, estamos viendo la entrada, la masa de agua por el C sub P del agua por la temperatura de entrada del agua. Menos lo que sale. Paréntesis entonces, lo que sale. Masa del glicol, C sub P del glicol, por la temperatura de salida. ¿Está bien? Ya. ¿Y qué más sale? Más la masa del agua por el C sub P del agua y por la temperatura de salida del agua. ¿Está bien? Ya. Ahí te afecta el signo menos. Se arregla solo. Igual, 0. Usé el dato que hay ahí, igual 0. Entonces, esto tenemos que resolver. Cambiamos todo lo que es glicol para un lado y todo lo que es masa de agua para el otro lado. Voy a borrar un poquitito acá porque está muy desordenadito. Borremos. Ya. Entonces, tiramos lo del glicol para acá y lo del agua para allá. Entonces tengo masa del glicol, punto, por el C sub P el glicol, paréntesis, temperatura de entrada del glicol, menos, Temperatura de salida. ¿verdad? Menos temperatura de salida del glicol. Igual, ¿qué tenemos ahora? La masa del agua que pasa para allá. Masa del agua por el C sub P del agua, paréntesis. Temperatura de entrada del agua. 20 grados Celsius. Pero lo estoy pasando para el otro lado sin igual. Por lo tanto pasa como menos. Menos temperatura de entrada del agua. Y acá tengo menos temperatura de salida, pero como pasa al otro lado, pasa como más. Temperatura de salida del agua, cerramos paréntesis. Calculamos este lado. Masa del agua, punto. 3,2 kilogramos por segundo. Por el C sub P del glicol.
2,56 por 2,56 kilojoule por cada kilogramo de masa y por cada grado Celsius. Por 40. temperatura de entrada, anotemos mejor para cuando estudien. Temperatura de entrada, hay veces uno pregunta, ¿de dónde salió este 40? Se olvidó del 80. Menos 40 huevitos Celsius. Igual. Y esto da un número, ¿eh? Da 327,68. Acá eliminamos los kilogramos. Se va el huevito Celsius. Y nos quedan 3,2 kilojoules segundo. ¿Ya? Y con el otro lado después se van a ir los segundos. Y quedaron 300, ¿cuánto me dijiste? 327,7. Sí. Entonces nos quedaron 327,7. 327,7. Joule. Épale. Cuidado, que ahí nos caemos en trampa. Anotemos lo que tenemos. Ya lo Joule por partido en segundo. ¿Ah? Kilojoule partido en segundo. Quedan kilojoules, Partido en segundo. kilojoule partido por segundo. Sí. Y esto es lo mismo, porque esto tenía puntos, no se olviden que está por unidad de tiempo. Y la energía por unidad de tiempo es potencia. 3,27 watts. Ahí estamos bien, ¿ya? Entonces tenemos este lado de la ecuación. Este lado de la ecuación, Esa sería la A, ¿cierto? La tasa de transferencia. claro, esa es la tasa de transferencia, esa es la cantidad de calor que hay que sacar la glicol con el agua. Ya. Esa es la cantidad de calor que hay que sacarle al glicol con el agua. Hay que sacarle 327, ¿verdad? Watts. Entonces ahora nos toca calcular la pregunta B, el flujo de agua. ¿Ah? El flujo de agua. El flujo de agua está facilito. Hay que despejar La masa. la masa de agua. Sí. Entonces ya son matemáticas y ustedes como matemáticos, como se dice, pan comido. ¿Verdad? Entonces tenemos que la masa de agua, punto, igual. Vamos despejando. ¿Eso preguntaron? Flujo más de agua. Vamos despejando. El 327 dividido en el calor específico. Es la temperatura. ¿Ya? Sí, correcto. Es el QS, el 327 watt dividido por el C sub P del agua por la tasa de transferencia
temperatura de salida del agua menos temperatura de entrada del agua. ¿Te diste cuenta que quedó positivo? Y eso dio masa punto del agua, como ustedes tienen la calculadora y van un paso más adelante, da 1,57, ¿verdad? Kilogramos de agua por segundo. Eso. Esas son las gracias del primer principio de la termodinámica, que permite calcular cualquier cosa. Y ese es el equivalente al califón. ¿Verdad? Que aplicamos calor, ¿verdad? Entra agua a una temperatura, sale a otra. ¿Está bien? Eso. Borramos. El siguiente. Tenemos el mismo problema, pero ahora aplicado en un problema real de la termoeléctrica. Ustedes saben que la termoeléctrica funciona con un gas que se calienta para mover turbinas. ¿Ya? Sí. Tenemos un tarro. Vamos a dibujar el tarro. Tenemos un tarro. Por el cual hacemos pasar un gas. Ese gas en estado de líquido lo calentamos, una vela ahí, lo calentamos, ¿verdad? Sube la presión y llega acá arriba en estado de gas. Este estado de gas lo pasamos por una turbina y esta turbina entrega trabajo. Y el trabajo lo transformamos en luz y tenemos lo que se llama la termoeléctrica. Pero acá hay que volver a líquido. Acá teníamos gas y acá tenemos líquido. Por lo tanto, tenemos que enfriar. Entonces aquí, ¿verdad? Este gas, cuando lo hacen con vapor del agua, vamos a cortar acá, cuando lo hacen con agua, y como de la turbina perdió la presión, bajó la temperatura y está saturado, esto que está caliente, lo tiran al río. El río sube la temperatura y hay que hacer un funeral acá que en paz descanse. Que en paz descanse, que EPD. Todos los pelágicos, los peces, las algas, la biota, tamarina, etc. Se muere todo lo que está en el río porque aumentó la temperatura. Entonces se pone aquí ahora este equipo, un condensador. Aquí se pone esto que borré acá,
se comunica ahora, se coloca un condensador, ¿verdad? Con un circuito cerrado de agua para perder calor y no contaminar el río, pero sí contaminamos la atmósfera, porque calentamos otro producto. ¿Ya? ¿Está bien? Esa es la explicación del problema, para que ustedes lo entiendan. Hervimos agua, aumenta la presión, tenemos vapor de agua sobrecalentado, corre la turbina, entrega trabajo, pierde calor y esta agua menos caliente va al río. Y acá agregamos agua y así sigue el sistema. Y seguimos calentando el río. Se nos muere todo. Entonces, solución, colocar un condensador y el agua que venía caliente la enfriamos en un sistema cerrado, la volvemos a calentar para que levante presión y ahí tenemos un motor termodinámico. Motor termodinámico. ¿Está bien? Entonces, veamos la resolución de este problema. Plantéalo ustedes. Este problema tiene una trampa. ¿95% de calidad? No sé. Ah, aquí los pillé. Entonces vamos viendo. Es el mismo que el anterior. Tenemos acá el condensador. Tiene que aprender a hacer esto que se hace, ¿ah? Un condensador entra vapor, calor que entra nuevamente. Q que entra. Le vamos a llamar, el vapor que entra, le vamos a llamar Q que entra del gas. ¿Ya? De este vapor. Porque no sabemos si están usando un freón, lo que estén usando. Un vapor de gas que está a 20 kilopascal, ¿verdad? Y esto que viene llegando acá no es puro gas, sino que es 95% de gas con un 5% de agua. ¿Está bien? Entonces entra gas 0,95 en forma de gas y en forma de líquido 0,05. Y tenemos la masa del gas que entra, 20.000 kilogramos de ese gas por hora. ¿Ya? Esa es la masa a punto del gas que viene. Y sale 20 kilopascal y sale, como es un tarro que entra y sale, la presión de salida también son 20 kilopascal. Con la diferencia que acá es todo saturado. Todo el líquido saturado. Acá sale líquido. Y acá entra líquido más agua. ¿Ya? ¿Qué más? Y se usa el agua de un río cercano, pasándolo por los tubos, por el condensador para evitar contaminación del agua de río. Entonces estamos usando aquí un agua
¿verdad? A través de un condensador para no contaminar el agua del río, contaminación térmica. Entonces usamos un circuito cerrado de agua. De entrada y agua de salida. Eso es el problema. Eso es el problema. Habría que ir a la tabla para ver a qué temperatura entra, ¿cierto? Sí, hay que ir a una tabla acá. Hay algunos datos aquí que me faltan en este problema que no están escritos. Yo tengo acá el mono. Nos preguntan, esto tienen que anotarlo ustedes, nos preguntan, me comí la pregunta, me comí un mono acá. Nos preguntan cuánto agua, nos preguntan cuánta agua se requiere por unidad de tiempo para que la temperatura de entrada del agua, ¿verdad? Sea, porque estamos enfriando el licor, la temperatura de salida va a ser mayor, ¿verdad? Si la temperatura de salida es igual a la temperatura de entrada más 10 huevitos Celsius, es decir, controlado. Porque si la temperatura de entrada, supongamos, del agua que estamos usando del río es 14 grados, por ejemplo, no salga más allá de la temperatura de salida 14 más 10, 24 grados Celsius. Ya no 100 grados, 80 grados como era, ¿verdad? Entonces aquí logramos controlar y proteger el medio. Entonces nos pregunta es, ¿cuánto agua se requiere si la temperatura de salida es la de entrada más 10 grados? ¿Ya? ¿Y eso por qué? Como necesitamos un delta T, el delta T es 10. No nos interesa en cuánto entra y cuánto sale. Ya, juventud, veamos cómo resuelven. Ustedes busquen ahora cómo lo hacemos. Es calor de entrada igual calor de salida. Eso es. Y ya vimos calor de entrada. Si hacemos el mismo problema anterior, nos vamos a encontrar que la entrada y la salida a la final se transformó en... ¿Qué se transformó? En el balance, después del balance, ¿en qué se transformó? Acá hay que ayudarse, ¿va? ¿En qué se transformó? Que en calor, que entrega calor, o el producto que entrega calor, calor entregado, es igual al calor absorbido por el otro producto. Entonces acá, ¿quién está entregando calor? Lo que estamos enfriando, el agua de la termoeléctrica. Entonces el calor
que entrega la termoeléctrica se lo estamos pasando al calor que recibe el agua. Entonces tenemos que calcular primero el calor que entrega la termoeléctrica. Y para eso tenemos algunos datos. Tenemos el X. X vale 0,95, es la cantidad de vapor que tiene toda la masa. Y acá está en porcentaje. Por lo tanto, de esta cantidad, el 0,95 es vapor y el resto es líquido de esta masa total. ¿Verdad? Esto significa el X. Entonces nosotros tenemos que calcular el calor del gas que entra. Evalúenlo. Pero hay que ir a la tabla, ¿cierto? ¿Ah? Hay que usar la tabla. Claro. Pero ¿cómo lo va a usar la tabla? Esa es la pregunta. Porque nos entregan los... Porque acá no estamos calculando volumen. No en ninguna parte hay algo que se relacione ni siquiera con volumen. Ah, verdad. Acá nos están preguntando calor. Y no nos olvidemos, ¿verdad? No nos olvidemos que el calor de la termo es lo mismo que la masa a punto por el C sub P y por el T de entrada menos el T de salida. Y a través de la tabla, esto es equivalente a la masa punto, ¿verdad? Por la entalpía. ¿Estamos claros? Entonces, entrada, salida, entrada, salida. Entonces la entalpía, ¿verdad? Tenemos que calcular la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Entalpía, voy a borrar ahí. Entalpía de entrada, entalpía de salida, porque aquí lo anoté así. Entonces se me cerré el paréntesis ante tiempo. Entalpía de entrada, entalpía de salida. Pero como se dio vuelta el signo, no nos olvidemos. Salida menos la entalpía, perdón, estoy hablando de entrada, menos la entalpía de salida. Porque estoy hablando lo mismo, la parte del agua es al revés. Entonces tenemos que calcular la entalpía para estos datos. Kilo 95%. Nos fuimos a la tabla. Entonces, anoto acá, presión que tenemos que buscar. ¿A qué presión estamos trabajando? 20 kilopascal. Y vamos a buscar para un X que vale 0,95. ¿Qué significa eso? No sé. Que tenemos líquido más vapor. Porque estamos dentro de la curva, casi llegando a todo vapor, ahí. Por lo tanto, tenemos líquido, poquitito, más vapor.
Entonces tenemos que calcular la entalpía. Entonces la entalpía, ¿verdad? La entalpía es una suma. La entalpía en el punto X, esto que está acá, en el punto X, X0,95, la entalpía en ese punto es igual a la entalpía del fluido más X, la entalpía del fluido del gas, que es mayor. La temperatura del gas menos la entalpía del fluido. ¿Y qué estamos usando? Lo que entra a termoeléctrica, vapor, ¿verdad? De agua. Y el otro es agua líquida, ¿verdad? Agua en estado de vapor. Entonces nos vamos a la tabla. Profesor, pero entonces el 95% se refiere a... o sea, Eso va a salir solo, mira. ya. Dejemos de compartir y vamos a la tabla para ubicarnos rápidamente antes que se nos acabe el tiempo. Entonces estábamos 20 kilopascal a nivel de presión. Saturado porque estamos agua más presión. 20 kilopascal. Ahí estamos. Y la entalpía, ¿verdad? Rapidito y ustedes después lo pueden terminar. ¿Ya? Entonces estamos 20 kilopascal, la presión del agua saturada, ¿verdad? Y buscamos la entalpía del fluido. Ahí está, HF, fluido. Entonces teníamos la entalpía en el punto X, era la entalpía del fluido, 42, más 0,9 que vale el X, con un 5, por la entalpía del gas, que está acá. Entalpía del gas. 2608,9 menos la entalpía del líquido. Y eso me va a dar la entalpía del sistema en el punto X. Nótese que esta diferencia está hecha ahí. Está hecha ahí. Ahí está la entalpía diferencia. Fluido-gas. ¿Ah? Esta diferencia le llaman H, fluido-gas, para no hacer la resta. Entonces uno toma el valor del tiro del medio. Y esto nos dio, según mi nota, 2, 4, 9, 1,1 kilojoule por segundo que hay que sacarle al agua de la turbina, al agua de la termoeléctrica, para enfriarla. Esa es la cantidad de calor que hay que sacarle. Como esa es la que trae, esa es la que hay que sacar. Pero hay una diferencia, porque así como entró al sistema, ¿verdad? Agua, vapor más agua, salió el condensado, salió el agua caliente.
Por lo tanto, a la misma presión a la salida, el H, ¿verdad? A la salida vale este número, porque está a la misma presión y está en estado de líquido. Por lo tanto, a la salida vale 251,42 kilos Joule. Por lo tanto, ahora a este le restamos de aquí y nos queda el calor que el agua tiene que sacar. Ese es el manejo de la tabla. Con ese calor hacemos lo mismo que en el problema anterior. Tenemos el calor, tenemos el agua de enfriamiento ahora, ¿verdad? Nos preguntan por la masa de agua de enfriamiento, calculamos lo mismo que anterior, con la única diferencia que acá tuvimos que usar las tablas. Entonces lo que ustedes se preguntarán, ¿cuándo uso tablas? Es la gran interrogante que les queda a ustedes cuando miren los problemas. ¿Ya? Ahí tenemos los datos. Les invito a hacer a ustedes terminar este problema y hacer el siguiente. Les invito, ¿verdad?, que terminen este problema que ya iniciamos, que ya está hecho. Prácticamente tienen que resolver el M agua y resuelvan este otro. Ya. Ahora vamos a usar los gases de escape del auto, por ejemplo, y vamos a calentar agua para el califón. Mismo principio, con la única diferencia que yo estoy vendiendo una pomada, ¿verdad?, de que estamos aplicando la termodinámica para proteger el medio ambiente. Entonces los problemas que he elegido tienen que ver con eso. Entonces el jueves yo me voy a dedicar a armar el laboratorio online para la semana que viene y ustedes se dedican a resolver el problema, el anterior y este. ¿Está claro? Ya. Profesor, Sí, cuénteme. ¿y esos dos ejercicios se los enviamos? ¿O se conversaría el martes cómo lo resolvimos y si está bien o mal? No, ustedes lo resuelven nomás, no le estoy pidiendo que me lo manden esta vez. Ah, ya. Ustedes lo resuelven y el martes lo tomamos al inicio de la clase y vemos cómo les fue. ¿Mm? Voy a tener que revisar estos videos de esta grabación. ¿Verdad? Sí, porque es complejo. ¿Ya? Complejitos. Bien, juventud. Muchas gracias por su asistencia, como siempre. Ujú. Y con el ánimo siempre en alto. Estas cosas se ven difíciles, pero cuando uno las maneja y aprende a manejarlas ya no se olvidan más. ¿Mm? Sí. La juventud, que tengan un bonito fin de día y nos estaremos viendo la próxima semana. Pero no se olviden que la hora del día jueves no es gratis, ¿Por qué no? ¿ya? Porque tienen la guía 1 también que trabajar. Sí, eso estábamos viendo. Ya. Así que júntense en alguna plataforma y dedíquense a resolver problemas y me preguntan el día martes. Ya. ¿Ya? Ya, profe. Ya, que les vaya bonito. Chao, chao. Espero que esté bien. Profesor, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.